Vamos a continuar con las actividades de esta jornada sobre perspectivas críticas y tengo el gusto de presentar a Daniel Mazzone, catedrático de periodismo digital y coordinador académico adjunto de periodismo de la Universidad ORT de Uruguay. Se ha desempeñado también como editor de internacionales de los diarios La República, El Día, El Observador, El País Digital. Además tiene 2 libros de ensayos publicados recientemente: Hispanoamérica, Interpelación a los fundadores y Desenfocados. Solo conocí el título, medio como Woody Allen en Deconstructing Harry, fuera de foco. Y además libros de cuentos con premios, o sea que el abanico se abre de manera estimulante e interesante. Además, yo personalmente lo conocí hace poco. Isatú lo habías invitado a una de las clases en el seminario de análisis de la comunicación, donde hizo una presentación por demás interesante sobre su tesis de maestría, sobre un poco las diferencias y especificidades en cuanto a periodismo digital del New York Times y el Huffington Post. Fue muy interesante el abordaje que hiciste. Así que en esta oportunidad Daniel va a hacer una exposición en esta conferencia que tiene como título "Un país sin crítica expuesto a la ilegitimidad". No voy a poner sobre la mesa las intimidades de cómo se llegó a este título, pero es un título que es casi como un diagnóstico, así que... Perdón, y además tengo que agregar que Arturo Rodríguez Peixoto, ¿se dice? Que es docente de Historia de las Ideas en la Facultad de Derecho, va a comentar, discutir, enfrentar, espero que no te salgas completamente de las casillas, la ponencia de Daniel. Así que adelante, Daniel, bienvenido. Muchas gracias por tu participación. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, lo primero es agradecer a la profesora Isabel de Bejar esta generosa invitación. Y a través de ella a la licenciatura en Comunicación de la Universidad de la República y también a la Universidad de la República. Mi exposición va a tener 3 partes. En la primera me voy a referir a un debate que para mí me ha dado todo el jugo que debió haber dado, que es el debate entre Emir Rodríguez Monegal y Ángel Rama, bajo la pregunta: ¿qué hacemos con la producción de sentido? Después me voy a preguntar en la segunda parte si los medios están dando cuenta adecuada de la sociedad uruguaya, si los medios en general están dando buena cuenta del mundo, de la sociedad compleja de hoy, pero específicamente de la sociedad uruguaya. Y finalmente, en la tercera parte voy a explorar algunas posibilidades de la academia y de los medios por recuperar el espacio de la crítica. La primera parte la titulé, o la subtitulé, "Un debate silenciado es sentido social bloqueado". Comenzaré refiriéndome al debate entre 2 intelectuales del 45, Emir Rodríguez Monegal y Ángel Rama, para abordar el tema también desde su historicidad, y porque siempre me ha llamado la atención que uno de los últimos debates entre 2 cabezas importantes permanezca incomprendido y en un silencio inoperante. ¿Podemos darnos el lujo de no metabolizar ese nivel de intercambio? Un debate de 2 referentes siempre es una construcción de sentido. Pero ¿de qué sirve el sentido si no se lo divulga? Para que efectivamente juegue su papel, debe sintetizarse como el plano de una ciudad desconocida o el mapa de rutas de un país que se aspira a conocer. Una construcción de sentido debe traducirse
a la escala visual o cognitiva del público, porque de otro modo no hay percepción ni intelección colectiva posible. Hasta hoy, el debate entre Emil Rodríguez Monegal y Ángel Rama permanece encerrado en los límites académicos, sin permear a la sociedad, o sea, ineficaz. Y esto es algo que nos ocurre con frecuencia, es una carencia del pensamiento crítico, que no logra capitalizar o elaborar el sentido que genera la sociedad uruguaya, de modo que ese sentido potencial permanece bloqueado. ¿Y qué bloquea el sentido generado? ¿Cuál es el mecanismo bloqueador? Voy a responder esta pregunta sobre el final de la primera parte. Intentaré sintetizar, en primer lugar, algunos puntos del debate, en realidad 3 puntos. Abrirlo, o sea, simplemente lo voy a abrir, no tengo intención exhaustiva. Lo que quiero es presentar el problema en términos lo más históricos posible. Los 3 aspectos que voy a mencionar, el primero se refiere a lo que origina la aparición de la generación del 45. El segundo será la importancia que ambos le concedieron a esa generación. Y el tercero será la valoración que ambos hicieron de José Enrique Rodó. Decía Rodríguez Monegal que la Guerra Civil Española orientó hacia América Latina y en particular hacia México y Argentina algunos de los más notables intelectuales de la península, estimulando así la producción latinoamericana, y que la Segunda Guerra Mundial habrá de producir un efecto similar al interrumpirse, o por lo menos dificultarse, la corriente de revistas y libros europeos que servía para alimentar en estas tierras de América la nostalgia de una civilización más refinada. Ello obligó, dice al intelectual latinoamericano, a producir por sí mismo lo que le falta. Estas son las circunstancias que, según Rodríguez Monegal, determinaron el surgimiento de la generación del 45, como él la llamó. Ángel Rama prefirió llamarla generación crítica y la describió como los intelectuales que han sido, en su mayoría, los sepultureros ideológicos del régimen liberal uruguayo. Desde la concepción de Rama se cerraba una etapa del Uruguay y se abría otra. Era un antes y un después, toda una inflexión. Para mí, Rodríguez Monegal, en cambio, una de las cosas que se vio bien claro, esto está entrecomillado, es textual de Rodríguez Monegal, una de las cosas que se vio bien claro desde los comienzos de esta generación es que la comunidad de planteos no llevaba para nada a la comunidad de soluciones, ni se proponía objetivos que fueran más allá de pequeñas luchas de poder, y solo se orientaba en su punto culminante no a una posición estética, sino a la jefatura de la página cultural de marcha. Para mí, Rodríguez Monegal, el estímulo que determinó el surgimiento de la generación del 45 fue la interrupción del flujo cultural europeo, es decir, factores externos. Para Rama, en cambio, esa generación marcaba un giro decisivo en la vida nacional y que la intelectualidad había logrado encauzar a la sociedad hacia un asentamiento sobre la realidad en el mundo actual, sobre sus legítimas aspiraciones de progreso y justicia, sobre el panorama cultural de la región latinoamericana, sobre la apertura a un profundo cambio que le permita avanzar. Permítanme detenerme brevemente en ambos puntos de partida, que son tan diferentes. El diagnóstico de Rama parte de la premisa de que en la sociedad uruguaya existían los niveles de acumulación intelectual suficientes como para generar la aparición no ya de 2 o 3 individuos, sino de toda una generación brillante. En muy pocas transformaciones sociales, como la sufrida por la sociedad uruguaya, dice textualmente Rama, ha sido tan notoria y rectora la función intelectual, tan rica la contribución del saber, del arte, de las letras, al esclarecimiento de las conciencias, a la explicación de la realidad, a la formación de las nuevas promociones, al adiestramiento para el cambio,
a la consecución de valores morales indispensables para enfrentar la degradación política y económica que fue operando la oligarquía detentadora del poder. El diagnóstico de Emir señala más bien lo contrario. Dice Rodríguez Monegal refiriéndose a 1930. Si se atiende únicamente a la crítica epistolar de entonces, podría creerse que los uruguayos de 1930 y tantos viven, de 1930 y tantos, viven al pie del Monte Parnaso. Pero apenas se asoma uno al café, a cualquier café, descubre que esa tierra de llanuras es un páramo natural, habitado solo por el chisme. Se llegó tan bajo que pudo confundirse la opinión con el juicio, las palabras que emite cualquier hablante con el resultado meditado de una lectura, de una asimilación. La opinión del señor A valía tanto como la opinión del señor B, porque ninguna opinión valía. Los escritores confundieron al Olimpo particular de cada uno con la literatura. Continuaron exigiendo sacrificios a un público que les daba la espalda. Dejaron acumular el polvo sobre sus ediciones príncipes, casi siempre únicas, casi siempre adquiridas por organismos oficiales. Fueron dioses sin culto, enormes figurones obsoletos. El anquilosamiento de la cultura uruguaya había llegado a ser total. De modo que estamos entre dos diagnósticos opuestos. El debate no era menor. Se daba a fines de los 60 y comienzos de los 70. Rama publica su Generación Crítica en 1972. Y de inmediato llegó la dictadura y luego la recuperación democrática. Nos hemos habituado demasiado, diría yo, a descargar todas las responsabilidades de lo malo que nos ocurre en la dictadura. Sin duda responsable de muchas cosas nefastas. Pero ese camino de depositar todo lo negativo en un único factor o en un periodo agotado nos conduce a minimizar la realidad anterior, que por algo devino en una dictadura. En síntesis, hay por lo menos tres grandes puntos de discrepancia profunda entre Emir Rodríguez Monegal y Ángel Rama. El primero consiste en que, mientras Emir Rodríguez Monegal atribuye los estímulos que movilizan a la generación del 45 a factores externos, Ángel Rama cree que su generación crítica se estructuró en base a potencialidades existentes y acumuladas por la sociedad uruguaya. El segundo punto es relativo a la proyección que le adjudicaron al movimiento generacional. Y finalmente hay un tercer punto importante, que es el rescate de Rodó como ápice del 900 por parte de Rodríguez Monegal, mientras que para Rama la significación de Rodó fue menor. El rescate o rechazo de Rodó le otorga mayor alcance a aquel debate. Emir Rodríguez Monegal dedicó buena parte de su vida intelectual a compilar por dos veces las obras completas de Rodó, en 1957 y 1967. Mientras que Rama utilizó expresiones peyorativas que disminuían la importancia de Rodó. Eran visiones muy opuestas. Dice Rama que desde la escuela hasta la mayoridad, los organismos tutelares del Estado impregnan a los ciudadanos con el aceite alcanforado de los textos de Rodó y Julio Herrera y Reisig. Esto lo dice en 1960 en un artículo que escribe para Marcha y que releva Real de Azúa en la historia del ensayo. Para Rodríguez Monegal, Rodó, pese a cierta blandura de su crítica epistolar y prologuística, o sea, establece críticas a Rodríguez Monegal, cierta blandura de su crítica epistolar y prologuística, preservó una independencia que lo enaltece, porque le habría sido fácil claudicar ante el jefe de su partido, Valle Ordóñez, y haberse convertido en cabeza literaria del Valle. Sin embargo, prefirió ser, hoy resulta evidente,
esto lo escribe en 1966, Rodríguez Monegal, prefirió ser, hoy resulta evidente, solo un escritor. Y de esa manera alcanzó la jefatura espiritual de su generación. O sea que también en este punto, Rodríguez Monegal y Rama asumieron puntos de vista antitéticos y por eso mismo relevantes para quienes veníamos después, para que pudiéramos realizar una síntesis. Y esto es lo que el silencio ha impedido. Mi hipótesis consiste en que el espacio ha sido ocupado por el discurso ideológico, que no es pensamiento crítico y por tanto no busca síntesis, sino partidarios. No busca escuchar, sopesar, sino hablar y convencer. De este modo hemos perdido, quizás sería mejor decir que hemos dejado el estado latente, la riqueza de los Rodríguez Monegal y los Rama, lo que ellos tenían para decirnos, sus respectivas interpretaciones del pasado. Esta es entonces mi primera conclusión. El repliegue de la crítica se vincula a cuestiones de fondo, con enfoques y procedimientos abandonados a lo largo del siglo XX y no recuperados todavía. De modo que yo respondería a la pregunta planteada al comienzo acerca de qué bloquea el sentido generado, por qué el debate entre Emir y Ángel Rama está silenciado, diciendo que hay excesiva ideología en nuestro ambiente cultural. Y ese tipo de discurso impide sintetizar porque diluye o neutraliza el pensamiento crítico y lo sustituye por eslóganes u otro tipo de reducciones, de las cuales ahora veremos algunas en el lenguaje de los medios. A mí me gusta insistir en que la política sí necesita vencedores y por lo tanto vencidos. Pero aquí no estamos hablando de política, sino de pensamiento, estamos hablando de ideas. Y precisamente las ideas que necesita la política para nutrirse y diseñar una sociedad que dignifique a sus ciudadanos. Lo que le conviene a la sociedad es la síntesis. Y eso solo se logra con pensamiento crítico, con pensamiento potente, sin el cual no hay acumulación posible. Todo volverá a empezar con cada generación. El segundo punto lo subtitulé Dificultades del periodismo en una sociedad perpleja. Recapitulando, en el primer segmento abordé el problema del pensamiento crítico para ubicar una situación que definiría como de estancamiento cultural que nos dificulta la inserción en la contemporaneidad. Ahora describiré mi visión del periodismo en el mundo y en Uruguay. La inestabilidad actual, que es obvia, deriva de que variaron decisivamente las condiciones de producción, de distribución y de consumo de los medios. Pero no se modificó en la misma medida el ángulo de visión de quienes los administran. Hay nuevas plataformas y nuevos usuarios, pero atendidos por inercias viejas. Se sigue pensando con cabeza analógica, pero nos guste o no, los jóvenes que marcan la tendencia, y está bien que así sea, piensan en términos digitales, no secuenciales, con estrategias cognitivas de dispersión y simultaneidad, esa lógica del videojuego que a los más viejos nos vuelve locos. Pero ¿qué vamos a hacer? Yo recuerdo cuando la lógica de la música beat y de los nuevos códigos éticos y estéticos de los 60 y 70 desestabilizaba la generación de mis padres y mis abuelos. El mundo siempre cambia y sorprende a las generaciones más viejas. Los lectores ya saben, o lo intuyen, que los medios no son objetivos, ni infalibles ni imparciales. El New York Times, nada menos, debió pedir varias veces disculpas a sus lectores entre 2003 y 2004, y todas tenían que ver con el aflojamiento del control y la vigilancia,
la guerra de Irak, Jason Blair, etc. La academia tiene que jugar un rol fuerte, muy fuerte. Las cátedras de periodismo deben decir qué se proponen, qué periodistas pretenden y qué periodismo necesitamos, sin olvidar que los medios son también empresas y deben ganar dinero, pero ellos cumplen la función capital de construir sentido social. En conclusión, se puede seguir así, sobre todo si a los miles de muertos y minusválidos del tránsito, o al 65% de los chicos que no egresan de secundaria, o al 30% de niños medicalizados se los informa por separado, aisladamente, de forma inconexa, como excepciones que no responden a un patrón predecible y repetido. ¿Acaso alguien piensa que la sostenibilidad de estos factores perversos deparará mágicamente un futuro deseable? ¿Alguien piensa que informando por separado evitaremos el estallido de todas estas bombas del tiempo? Los medios parecen tener ante sí dos desafíos. El modelo de comunicación ha mutado y ya no admite la segmentación artificial en secciones arbitrarias, sino que requiere contexto e interdisciplinariedad. Pero además deben incorporar a los usuarios. Las nuevas maneras de pensar en red imponen aprender a gestionar la inteligencia colectiva. Ahora voy a desarrollar el tercer punto, el punto final, bajo la pregunta: ¿qué pueden hacer la academia y los medios? Me referiré a algunas cosas que podríamos hacer desde la academia y el periodismo para apuntar a revertir esta situación de desgaste de la legitimidad. Hace muchas, demasiadas décadas que la sociedad cede ante poderes ilegítimos la adopción de decisiones trascendentes. Se ha terminado afectando el sistema decisorio. Recuerdo que el primero en poner de manifiesto este problema fue el doctor Luis Eduardo González, que en su tesis doctoral de 1993 constató que la dictadura sobrevino porque el sistema político no fue capaz de abordar los problemas estructurales que se sabía arrastraba el país desde 2 décadas antes. Un país no aguanta 2 décadas sin resolver problemas graves. Decía él, cuando un sistema no puede adoptar decisiones ante problemas que conoce, es el propio modo de resolver problemas el que entra en crisis. Esas palabras, desde mi punto de vista, siguen resonando y explicando la actual parálisis resolutiva. Nadie decidió que el ferrocarril muriera, pero por inacción u omisión el país fue dejando de invertir a lo largo de las décadas, hasta que decretar la muerte del ferrocarril fue un acto administrativo de un funcionario ignoto. De hecho, nadie controló, ni los partidos, ni los legisladores electos, ni los sindicatos, ni las instituciones sociales. Nadie derramó lágrimas por la muerte lenta y agónica del ferrocarril. Así ocurren las cosas en Uruguay. Pero hoy, todos los estudios logísticos indican que necesitamos mucho más ferrocarril que camiones para transportar una producción que felizmente crece, pero que estamos teniendo problemas serios para trasladar. ¿Cuánto hace que sabemos que esto iba a ocurrir si crecíamos? Y estamos creciendo. Ocurrió, está ocurriendo. Con la escandalosa medicalización de la infancia ocurre algo similar. Hay un sistema aceitado según el cual a muchos laboratorios les puede convenir vender medicamentos, y a algunas maestras les puede convenir sedar a niños demasiado activos para su gusto. Ya no se puede pensar en un periodismo sin participación de los usuarios. Claro que tampoco se puede pensar en un periodismo sin periodistas, porque sin ellos no hay selección, jerarquización e interpretación. Lo que sí puede afirmarse es que pasó el tiempo en que el periodismo era una materia de élites. La élite, sin embargo, retiene su papel. Cuanto más lúcida e instruida en la complejidad sea esa élite, mejor será el periodismo y mejor equipada estará para aprovechar las nuevas condiciones que le permitan recurrir al público que hoy está reclamando su espacio en la generación informativa. Otra dificultad del periodismo, que son formas heredadas de la era industrial, es que sigue deudor
del modelo mosaico, expresión de McLuhan que refiere a la división de la información en secciones inconexas y arbitrarias. Cuando en la era de las redes la realidad no puede construirse sin contexto, conexiones e interdisciplinariedad. La sociedad es inabordable desde la concepción que separa y descontextualiza. Y quiero poner ejemplos. El domingo 25 de septiembre, hace 11 días, Clarín entrevistó a un responsable del SAME, que es un servicio de emergencias urbanas de Buenos Aires. Ante un accidente llaman al SAME, que posee 135 móviles y 2 helicópteros. El funcionario indicó que ya no le llaman accidentes, sino incidentes de tránsito, porque dice, esto es una epidemia. El SAME hace 1000 salidas diarias. El 80% son códigos rojos y de esos casi 60% son accidentes o incidentes de tránsito. Toda una enseñanza para el periodismo. Si es una epidemia, y las cifras indican que lo es, debe informarse en las magnitudes colectivas y catastróficas que tienen las epidemias. Pero además hay que preguntarse a qué se debe la epidemia. Y para responder es fundamental el juicio crítico. Cierta distancia neutral del fenómeno para entender que mientras seguimos operando con leyes locales, ritmos locales, señalizaciones locales, importamos productos universales, pensados por países de punta, que funcionan, desarrollados por países de punta y producidos en países de punta que funcionan con otras velocidades, con otras leyes, con otros requerimientos, señalizaciones y otros ritmos de vida. Dice el entrevistado, últimamente estamos viendo muchas fallas humanas, muchísimas más que antes, porque pese a los esfuerzos de los gobiernos en prevención, somos poco proclives a cumplir con las reglas y leyes de tránsito. Por eso vemos accidentes donde hay semáforos, no se respetan velocidades máximas, se cruza con barreras bajas, se siguen corriendo picadas, registramos heridas y politraumatismos graves que conllevan rehabilitaciones prolongadas y costosas. Esto está ocurriendo en la franja etaria de 30 a 55 años. La edad productiva, útil, y esto nos preocupa muchísimo. Este choque de culturas también lo vivimos a diario en Montevideo, donde coexisten un sistema de tracción a sangre del siglo XVIII como el caballo, con velocísimas máquinas de la industria de punta, y con un sistema de señal pésimo, escaso y una red vial pensada para otro siglo. Las epidemias de incidentes en el tránsito las crea el atraso. Pero si los periodistas no lo plantean de ese modo, la construcción de la realidad sigue haciéndose como si se tratara de accidentes aislados e inconexos. Hay varios problemas ante una visión de ese tipo. El primero es que los medios no están adaptados para una visión compleja. Y por otra parte, las administraciones políticas suelen ver este tipo de información como un ataque. Y siempre hay un funcionario que se lo toma a modo personal. Por lo cual, también es más cómodo seguir con el discurso autocomplaciente y no señalar el problema de fondo. Pero si el encare de la actualidad, que es el objeto de los medios, se realiza en forma puntual y siempre acotada, el estado de catástrofe, que existe pero no se constata, no sale a luz, ni se expone, ni se reflexiona. Todo se reduce a cuestiones de grado, a dilaciones que esperan por el estallido cuando el problema ya no pueda prevenirse. Voy a poner otro ejemplo. Es una catástrofe silenciosa en la infancia más desvalida. Quizá más grave que este de la epidemia en el tránsito, y este en Uruguay. Y un problema en que también el periodismo es superado por una situación que lo desborda. En agosto de 2010, la doctora en Ciencias Sociales, María Noel Míguez,
expuso a periodistas de la Diaria los resultados de una investigación suya para su tesis doctoral, Los hijos de Rita Lina. La investigación se desarrolló entre octubre y diciembre de 2009 en escuelas de contexto social crítico y en colegios privados de varios puntos del país. El 30% de los niños uruguayos están siendo medicados con psicofármacos. El promedio mundial, informado por la propia doctora Míguez, es de 5 a 7%. A todos se les diagnostica déficit atencional. Y eso es raro, dice la experta, porque no puede ser que el 30% de los niños uruguayos padezcan ese problema. En las escuelas de contexto crítico llegan a poner colchones para que los niños se duerman en el espacio donde tienen que estar aprendiendo, porque la medicación les hace mal. No tenemos idea de la bomba del tiempo que esto significa. Dice la experta, sería maravilloso que hubiera en cada escuela equipos interdisciplinarios integrados por un trabajador social, un psicólogo y un psicopedagogo, gabinetes como hay en Argentina, porque ahí se atiende directamente la problemática. Te aseguro que es mucho más barato eso que comprar medicación. Después, no se quejen de que consuman drogas. Si desde los 4 años les estás metiendo químicos en el cuerpo, a los 15, ¿cómo hacen para que esos químicos dejen de estar en el cuerpo? Esto es de la Diaria del 24 de agosto de 2010. La gravedad de la situación denunciada evidencia un problema del sistema educativo, del periodismo, pero también cierta anomia social. Porque el diario publicó la entrevista y abandonó el tema, pero tampoco ningún otro medio lo tomó. Ni los lectores reclamaron seguimiento. Mirar para otro lado no es el modo en que aconseja el pensamiento crítico. Como se ve, no es posible adjudicar todas las responsabilidades a los medios. La inacción colectiva desgasta a las instituciones y condiciona la producción social de sentido. En este panorama, poco pueden hacer los muy buenos editores y periodistas y propietarios de medios uruguayos, de cuya responsabilidad no cabe dudar. Al final, todos terminamos adaptándonos a unas reglas en las que prevalecen ciertos superpoderes, no sabría de qué otro modo llamarlos, que conforman una verdadera cúpula decisoria de grandes temas. Explicaré a qué me refiero cuando digo superpoderes. Estamos demasiado habituados a que las pulseadas de la política con algunos sindicatos sean temas de primera plana en los diarios. Nos acostumbramos a que algunos agentes de porte superen a la política en capacidad de presión. Hace unos días fue el tema de tapa las vacilaciones de la Junta Departamental de Montevideo, una institución legislativa respaldada por el voto del 90% del electorado, porque no vota el 100%, por temor a represalias gremiales. Que una institución democrática vacile y tema a una corporación sindical revela que algo muy profundo y negativo está pasando con nuestro sistema de adopción de decisiones. También lo revela la parálisis de la enseñanza o la reforma del Estado, un tema que ya lleva 50 años. Tampoco nadie puede explicar en forma plausible por qué se dejó morir el ferrocarril. Ni la medicalización de la infancia, ni la inseguridad, ni el hacinamiento carcelario, ni, horror de los horrores, el fenómeno apabullante de la pasta base, etcétera, etcétera, etcétera. Me pregunto, ¿qué le pasa a una sociedad cuando su sistema decisorio llega a tales condiciones de bloqueo? En cada uno de los problemas mencionados
hay un superpoder que no osa decir su nombre, pero impide la solución ciudadana para imponer el modelo que beneficia a unos pocos. Hay quien induce a pensar que se trata de poderosas oligarquías multinacionales, pero eso es moverse con manuales que atrasan algunas décadas. Algunos de los superpoderes de los que se habla en voz baja y le torcen el brazo a la política con frecuencia han nacido entre nosotros y ocupan el espacio público simplemente porque ninguna autoridad se lo ha impedido. Esta es la situación que la ausencia del pensamiento crítico ha contribuido a desarrollar. En medio de la confusión actual, ni siquiera hay claridad como para desbrozar los problemas en función de su prioridad. ¿Cuánto tiempo más podemos pasar sin asumir una profunda reforma de la enseñanza y del Estado? O sin abordar el acuciante problema del ferrocarril, el de la irresponsable medicalización infantil o el de la impunidad del tráfico de drogas. ¿Quién se va a hacer cargo de abordar los problemas que saturan el sentido común? A la economía le va mejor que nunca, lo cual demuestra una vez más que Uruguay no es un país pobre y sin recursos. El Uruguay es un país sin ideas. Al menos es un país que no acierta a hacer algo con quienes tienen ideas. Cada vez se escucha más la frase «esto no tiene salida». Y cada día se inaugura una nueva letanía de paros e interrupción de actividades. Cada sector se siente víctima de algo. Es claro que la sociedad uruguaya viene de una larga postergación histórica. Pero esto no habilita a cobrar las cuentas atrasadas ya mismo. La dramática ausencia de liderazgo se expresa en la imposibilidad de los dirigentes para canalizar las demandas, quizás justas, sin trabar el funcionamiento del país. Y tampoco hay una sociedad que quiera prestar atención porque presumo carece de las fuerzas como para hacerse cargo de demasiadas situaciones dramáticas simultáneas. Nos hemos ido quedando sin fuerzas. Pero ninguna sociedad se queda sin fuerzas en forma abrupta. Reiteradamente, la sociedad uruguaya prefirió expulsar o neutralizar a sus voces críticas. Eludir el conflicto evita metabolizaciones incómodas, síntesis con elementos demasiado contradictorios y complejos. Claro que también cercena posibilidades, ciertas, de desarrollo propio. Esa forma de operar, constante a lo largo de la historia, de impedirse contener los debates profundos o silenciarlos, constituye una metodología disfuncional a la ciudadanía, pero muy funcional a poderes corporativos y al discurso autocomplaciente. Si yo tuviera que definir la principal dificultad que enfrenta el periodismo hoy desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de la sociedad, diría que consiste en que tendemos a resolver todos los problemas como si fueran de ignorancia o desconocimiento. O sea, la gente tiene que saber. Por lo tanto, tendemos a informar, a dar mucha información. Pero en realidad, nuestros déficits están en la producción de sentido. La información abunda, lo que falta es orientación. Esta es una tesis de un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Robert Boels. No hay quien no conozca una situación más o menos aberrante o dramática. Todos denunciamos. Es un país en el que hay denuncias por doquier. Todo el tiempo vivimos denunciando cosas. Pero la denuncia no equivale a crítica ni a debate. Y solo con debate inteligente las sociedades pueden sintonizar consigo mismas. Eso es, en definitiva, la mediatización, una reflexión profunda de la sociedad sobre sí misma. Ese es el papel inteligente que pueden y deben cumplir los medios, que debemos exigirle a los medios. Los temas de los que el público habla a diario, y sobre todo el tono en el cual se habla, son transferencias
en las que interviene el periodismo, que contribuye a gestar los temas y las esperanzas, y también las desesperanzas. Los ciudadanos no hablamos de la medicalización de la infancia, y tampoco hablamos de la epidemia del tránsito y de otras cosas que no aparecen en la superficie por su complejidad, pero cuya escandalosa e inocultable catástrofe transcurre por debajo de la percepción social. Esta es la forma en que las sociedades pueden perder las referencias. En diversos foros he sostenido que la catástrofe educativa no debería desconectarse del tráfico de drogas y de la organización de la diversión nocturna de los jóvenes. ¿A quién se le ocurre que puede ser bueno para los jóvenes y para la sociedad que algunos lugares bailables de moda empiecen a las 2 de la madrugada? O que algunas publicidades extiendan su promesa demagógica de más noche o más fin de semana. Hace pocos días se informó que los vecinos de un barrio de Montevideo denunciaron la dirección exacta de varias bocas de venta de drogas sin que la institución responsable esté en condiciones de reaccionar. Por esas hendiduras se debilitan y desgastan los agentes legítimos y se cuela y se instala la ilegitimidad. Uno de los desafíos que tiene ante sí la sociedad uruguaya es abordar con valentía este antagonismo entre la legitimidad y la ilegitimidad. Si por lo menos minorías importantes lo quieren, habrá una política y unos medios capaces de enfrentar la ilegitimidad y construir sentido. Desde hace 50 años, todos los partidos importantes pasaron por el poder sin poder, vaya ironía, modificar el fondo obvio del estado de las cosas. El peso de la política es cada vez menor, porque obviamente todo sistema se deslegitima a fuerza de no cumplir sus cometidos. ¿Cuánto desgaste tolerará la legitimidad que la sociedad se ha dado para gestionar sus intereses, debilitada por un deterioro que en algún momento llegará a ser insostenible? Los medios forman parte del ADN moderno, han sido constitutivos de las sociedades urbanas cuando éstas se constituyeron a mediados del siglo XIX y han sido legitimados para ver y oír donde el conjunto de la ciudadanía no podía ver ni oír. En las últimas 2 décadas, nuevos dispositivos permiten que los ciudadanos se incorporen al control de lo que ocurre. Se multiplican ojos y oídos para mejor ver y oír. Lejos de temer a las nuevas posibilidades ciudadanas, los medios deben nutrirse de ellas. Ciudadanía y medios, con sus nuevas armas, están en mejores condiciones de cumplir el rol que antes cumplían solo los periodistas. Es hora de tejer esa alianza imbatible, de la cual no debe quedar exenta la academia, un actor principal para cumplir con la función de achicar espacios a la ilegitimidad y ensanchar el espacio de la ciudadanía y de la institucionalidad democrática. La gente que está por todas partes, en conjunto, sabe más que los periodistas, y los periodistas saben cómo canalizar ese potencial. Y ahora voy a terminar la última parte de esta exposición con tres ejemplos, 3 anécdotas de 3 cosas que se están haciendo en este momento o se han hecho y que ilustran de las cosas que podemos hacer los medios, la academia y la gente. Una en los Estados Unidos en 2009, la otra en Brasil 2011 y la tercera una anécdota de Londres. La primera la llevó a cabo una ONG ProPublica, que fue la primera en ganar el Pulitzer en periodismo digital. El primer Pulitzer a un periodismo digital se lo dieron a ProPublica en 2009. Se trató de una investigación en torno a lo ocurrido en los hospitales de New Orleans en ocasión del huracán Katrina en 2005. La investigación determinó que algunos directores de hospitales habían acelerado la muerte de algunos enfermos terminales para liberar camas y atender a los damnificados por el huracán. A menudo el periodismo carece de las estructuras necesarias
para hacer estas investigaciones largas. Y a menudo ni siquiera le conviene, porque muchas veces las radios leen en 10 minutos lo que llevó meses investigar. En este caso, la ONG ProPublica está financiada con fondos de mecenazgo, investigó, obtuvo la información y llevó a varios responsables de hospitales, directores de hospitales, a la justicia y publicó la investigación en su página web. Pero además hizo otra cosa. Ofreció en forma gratuita a los diarios que quisieran publicarla toda la información y lo aceptó el New York Times, quien lo publicó en su magazine del domingo, multiplicando exponencialmente el efecto. Es un gran ejemplo de cómo pueden reunirse los objetivos de la sociedad y los del periodismo. El otro ejemplo está ocurriendo en este momento en Januária, un municipio del estado de Minas Gerais, Brasil, donde 3 periodistas, hartos de la corrupción estatal, ya que en ese municipio entre 2004 y 2011 cayeron 7 intendentes por casos de corrupción, idearon un sistema para informatizar y alfabetizar a los ciudadanos informáticamente, para que puedan controlar los usos del presupuesto municipal. Presentaron su proyecto y obtuvieron subvención de una fundación internacional, y esto está en curso en este momento. Y es otra forma en la que el periodismo puede unirse a la sociedad. Y la tercera y última anécdota, para terminar y para alivianar un poco la densidad de todo esto que les estoy diciendo, que yo ojalá pudiera estar diciendo otras cosas, es una anécdota del director del Guardian de Londres, de Alan Rasbridger, que en una entrevista que le realizó El País de Madrid, dijo que en 2009 tuvo en sus manos una información que no podía publicar. Era concerniente a una compañía petrolera. Estaba atado de pies y manos por mandato judicial. Así que puso un mensaje en su Twitter que decía: lo siento, no podemos publicar la historia de una compañía que no puedo nombrar por razones que no puedo decir. En 24 horas, los usuarios de Twitter desentrañaron de qué compañía se trataba, cuáles eran los documentos comprometedores y qué le impedía al diario británico publicar el reportaje. La cuestión se hizo tan grande que la historia explotó y se conocieron los atropellos medioambientales y contra la salud en que había incurrido la petrolera Trafigura en Costa de Marfil. Esta es otra cosa que pueden hacer los medios. Se pueden hacer muchísimas cosas, menos seguir así. Muchas gracias. Bueno, y tengo que comentar esto brevemente y darle pie a ustedes para poder hablar. Bueno, vamos a agradecerle, pobre, el esfuerzo y la aceptación de la invitación, porque muchos la rechazaron, ¿no? O por lo menos no vinieron. Como no vinieron, fueron invitados y no. Pero yo no me voy a detener en eventuales concordancias, sino en eventuales dudas. Ya el título, Gabriel lo señalaba, enuncia algo que de sopetón se nos cae encima demoledoramente. Y además aquí, y ya lo habían enunciado algunos de los que te precedieron en los días anteriores, la insuficiencia de la crítica va mucho más allá de la que pueda derivar de la relativa ausencia o silencio de la crítica literaria o eventualmente de la crítica social, porque aquí hay una aseveración de que lo que hay es un apagón genérico de la crítica, ¿verdad? En el sentido incluso de la crítica social, aquella que Michael Balzer, en un libro que tiene Lisa, llama prima educada de la queja corriente. Bien, y entonces acá además se documenta, de algún modo se dice que hay una ausencia de debates, o por lo menos una ausencia de un tipo de debate que aparentemente alguna vez se dio, aunque, y por otro lado se está señalando también que no hay una adecuada difusión, eventualmente un adecuado conocimiento de algunos de esos debates cuya significación se entiende valiosa y que habría que rescatar.